Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Axe. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo en Patreon desde $1. El link lo encuentras en la descripción. Más que la disfruten. Capítulo 451. Misan. ¿Sellaron la isla tan rápido? Parece que ese viejo bastardo descubrió que su hijo no volverá a este mundo, incluso si no tiene ninguna prueba definitiva de ello. Lee Junmu se burló fríamente. Efectivamente, la realidad no era diferente de lo que él pensaba que sucedería. Estaba en Blue Underworld Island, que estaba cerca de Blue Moon Island, y no mucho después, lo había sellado, prohibiéndole usar el canal de teletransporte de Blue Underworld Island. Debido a eso, incluso si logró matar al grupo de perseguidores, su camino de escape aún había desaparecido. Cuando el cielo no deja un camino, nadie puede entrar o escapar. Cuando se le prohibió el canal de teletransporte para abandonar el territorio de la isla Luna Azul, Lee Junmu era como un soldado solitario atrapado en lo profundo de las líneas enemigas. Independientemente de a dónde fuera, estaría rodeado de enemigos. Afortunadamente, todavía tengo esto, así que puedo salir con vida. Lee Junmu asintió con la cabeza a Lee Fen, que se fusionó con su sombra. Luego sacó una perla índigo. La ballena de la brisa marina le había dado a Lee Junmu, y él casualmente introdujo su energía de flujo dentro de la perla índigo. ¿Por qué había elegido escapar a la isla del inframundo azul? Quizás la razón principal fue porque, aparte de los canales de teletransporte de Blue Moon Sect, la ciudad de Blue Underground Island era la región más cercana donde podía usar un canal de teletransporte. Pero Lee Junmu no era un idiota, por lo que, naturalmente, sabía que la otra parte podría tratar de restringir sus movimientos. Efectivamente, desde ese momento, no podría usar ningún canal de teletransporte en el territorio de la secta Luna Azul. Sin embargo, no era importante, porque había podido escapar antes de que pudieran atraparlo. Este lugar le proporcionó otra ruta de escape al permitirle convocar al manatí. La razón por la cual Lee Junmu había elegido el manatí de las 8 razas que servían bajo la brisa marina fue principalmente porque había una rama de ellos que vivía en las cercanías de la isla del inframundo azul. Esta isla era la más cercana a la secta Luna Azul, por lo que las bestias de esta raza podían ser convocadas más rápido que otras, que era exactamente lo que necesitaba. Lee Junmu había usado su previsión para elegir al manatí como su montura. Las fluctuaciones de energía sin forma provenientes de la perla índigo se extendieron rápidamente a través del océano. En poco tiempo, grandes olas comenzaron a ondear alrededor de la costa de la isla, y una enorme bestia de 200 metros emergió del océano con sus 8 garras brillantes y 3 colas azotando como látigos de hierro. Lee Junmu se puso de pie y dijo con una leve sonrisa: Sire Balu, no había esperado volver a verte pronto. Molesto humano. Eres el humano más problemático y molesto, así como el más débil que he conocido, Manate Balud dijo en voz alta mientras expulsaba una ráfaga de aire caliente por la nariz. Su tono estaba lleno de molestia e impaciencia. De hecho, dada su fuerza, había sentido a Lee Junmu en el instante en que había huido a la isla del inframundo azul. Pero mientras no usara la perla índigo dada por la ballena de brisa marina, no se mostraría. Lee Junmu incluso sospechaba que este manatí deseaba morir, salvándolo de la molestia de llevarlo. Pero la realidad no era lo mismo que la fantasía a este respecto. Lee Junmu había llegado vivo a la isla. Sire Balu, esta vez, quiero ir a Ubale Island. Lee Junmu sonrió débilmente y dijo su destino. Isla de las ballenas. Aunque es la isla neutral más grande de los alrededores, no impedirá que las moscas de la secta Luna Azul te persigan. Te aconsejo que me sigas a la región del océano profundo para escapar. En el lugar donde vive mi clan, la secta Luna Azul no se atreverá a entrometerse, dijo Manate Balu, sin aprobar su decisión. Pero Lee Junmu permaneció impasible. No podía negar que la propuesta del manatí realmente había conmovido un poco su corazón, pero después de pensarlo detenidamente, no pensó que sería una buena elección. Sería un humano viviendo entre manatíes, y tenía muchos secretos, por lo que vetó la propuesta del asilo extremadamente seguro. Sabía que las enormes bestias poseían una línea de sangre única para sus clanes. Sus vidas naturales eran muy largas y el tiempo no tenía mucho significado para ellos. De hecho, su fuerza aumentó incluso mientras hibernaban durante mucho tiempo. Debido a eso, a las enormes bestias no les gustaba moverse y obviamente Manate Balu tenía los mismos pensamientos. Traer a Lee Junmu con él habría resuelto el problema de ser convocado repetidamente. Sin embargo, Lee Junmu ya había formado un plan. Sacudió la cabeza sin decir nada y se mantuvo firme en su decisión.
En poco tiempo, el manatí emitió un aullido estremecedor. Montando en él, Li Yunmu abandonó rápidamente la isla del inframundo azul. El padre de Zhang Yuan nunca hubiera pensado que Li Yunmu podría usar una enorme bestia para separarse rápidamente de los grupos de cazadores enviados por él. Efectivamente, en poco tiempo, los discípulos centrales que habían acudido al rescate de demonio llegaron a la isla del inframundo azul. Aunque no eran muchos, solo 3, fueron recibidos ansiosamente por el maestro del salón de Blue Underworld Island. Los 3 grandes expertos en flujo eran como mensajeros de dioses para la gente de la pequeña isla bajo la jurisdicción de Blue Moon Island. Después de varios días, Li Yunmu llegó a la isla ballena una vez más. Lo que lo tomó por sorpresa fue que la persona enviada por Underworld Serpent para recibirlo era la mujer llamada Anne. Se acercó rápidamente a él y le dijo con una sonrisa: «Joven maestro Li, no esperaba volver a verte tan pronto». Li Yunmu frunció un poco las cejas y dijo con asombro: «Señorita Anne, no esperaba que su serpiente del inframundo sea tan poderosa que en pocos días ya haya localizado los objetivos. Sabía que personas como Man Tian, Ai Yue o Zhang Huya junto con los otros 10 descendientes no eran idiotas completos que presumieran. Además, se habían dispersado en las diferentes regiones del mundo de origen, cada una de las cuales era bastante grande en sí misma. No esperaba que la serpiente del inframundo se moviera tan rápido. Pero su pensamiento estaba equivocado. Incluso si la serpiente del inframundo era poderosa, aún no podría desenterrar la información de todos en unos pocos días. La razón por la que An se había revelado era solo para recibir personalmente a Li Yunmu. El joven maestro Li piensa demasiado en nosotros. A decir verdad, An había venido por otro asunto para conversar con el joven maestro Li. Me pregunto si el joven maestro Li estaría interesado. ¿Otro asunto? El corazón de Li Yunmu se sacudió. Después de pensarlo, asintió. Siguió a An a una habitación en el tercer piso de un elegante restaurante. Capítulo 452. Débiles deberían saber que son débiles. Li Yunmu sabía que la sucursal de Underworld Serpent en Wall City era una de sus sucursales principales, por lo que no es necesario decir que el restaurante debería ser una de sus propiedades. Por lo tanto, después de sentarse, Li Yunmu dijo sin minar sus palabras: «Me pregunto, ¿qué tipo de materia tiene la serpiente del inframundo que requiere un experto en flujo insignificante como yo?» La tez de Li Yunmu no era buena. Entre la gran cantidad de información recopilada por el sistema en Wall Island, todo había confirmado que Underworld Serpent era considerada como la organización más públicamente confiable. Especialmente en lo que respecta a los clientes, eran extremadamente estrictos y nunca investigarían sus secretos. Pero ¿cuánto tiempo tomaría hasta que lo golpearan en la cara con la realidad? Dado que la otra parte había tomado la iniciativa de decir que tenían otro asunto, Li Yunmu no pudo evitar pensar que si no lo habían investigado, ¿cómo podrían tener un asunto importante relacionado con un experto en flujo como él? Por lo tanto, su expresión era bastante desagradable y llena de tristeza. Tampoco lo ocultó, porque sintió que la otra parte había traicionado su confianza. En primer lugar, el joven maestro Li no debe confundirse. Nuestra serpiente del inframundo nunca rompería esa regla. La razón por la que he venido a buscarte es principalmente porque el joven maestro Li está siendo vigilado por un personaje poderoso en Wall Island. Dado que priorizamos la seguridad de nuestros clientes, naturalmente investigamos a esta persona que lo estaba buscando. Como resultado, descubrimos accidentalmente información que los relaciona a los dos, respondió An con una voz que no era lenta ni rápida. ¿Eh? Li Yunmu se sorprendió al escuchar que alguien estaba tratando de encontrarlo. Fue atrapado completamente desprevenido. Había venido solo unas pocas veces a Wall City y no había hecho ningún movimiento llamativo antes. Si hubiera llamado la atención de alguien por revelar algo de riqueza, solo podría ser un pequeño ladrón. Pero si hubiera sido un ladrón de tercera categoría mirándolo, no habría atraído la atención de la serpiente del inframundo. ¿Podría ser debido a la transacción de granos de energía en ese entonces? ¿Se había filtrado? Pero Li Yunmu todavía no podía entender lo que estaba sucediendo. Debe saberse que en aquel entonces, él había usado diferentes identidades al llegar a la plaza. Mientras miraba la expresión sombría de Li Yunmu, An tomó un pequeño sorbo de la taza de té frente a ella y luego dijo en un tono recordatorio de voz: «Joven maestro Li, este mundo está lleno de trucos que incluso los dioses y los demonios no sé sobre, incluso el rey serpiente del inframundo que se encuentra en la cima de nuestra serpiente del inframundo no tendría plena confianza en engañar a todos los métodos de sondeo.
Si él todavía no entendía lo que había sucedido después de que ella hablara tanto, entonces su viaje de cultivación habría sido un desperdicio. Al instante, se hizo evidente que había hecho un error de cálculo. Como había usado la máscara facial de Mil y el sistema escaneaba su entorno y se defendía de lo inesperado, había pensado que su negocio con respecto al grano de potencia de grado extremo había funcionado a la perfección. Pero ahora que lo pensaba, entendió que realmente había sido ingenuo. Las palabras de Anne eran correctas. Había muchos trucos y habilidades en este mundo contra los cuales cualquier tipo de defensa podría no funcionar. Incluso si poseía la asistencia del sistema, todavía no podía estar demasiado seguro. Lee Junmu se vio obligado a aprender una profunda lección. Si no quería que sus secretos se filtraran, entonces era muy simple. Tenía que asegurarse de nunca revelar este secreto a nadie más. Solo entonces permanecería completamente seguro. Entonces, señorita Ann, ¿cuál es su opinión sobre lo que debería hacer? ¿Cuánta influencia posee la otra parte? Sorprendentemente, incluso atrajo el interés de su organización, dijo Lee Junmu sin rodeos con una expresión sombría en su rostro. La joven maestra Lee habla sin rodeos, por lo que Ann tampoco tendrá dudas. Hablando honestamente, solo somos responsables de proteger al cliente mientras está en el negocio con nosotros. Pero como sabemos que el joven maestro Lee tiene una forma de obtener una gran cantidad de grano de potencia de grado extremo, a la sucursal de Wall City le gustaría colaborar con usted. En cuanto a las personas que te preocupan, incluso si el joven maestro Lee no colabora con nosotros, nuestra organización nos eliminará. Incluso si no tienen ninguna relación con nuestra organización, el joven maestro Lee todavía le ha confiado una comisión a la organización, por lo que si la otra parte no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, y aún desea entrometerse, se convertirá en asunto de nuestra organización. Las palabras de Ann fueron bastante suaves y gentiles, pero su tono estaba lleno de arrogancia. ¿Es así como actúan las principales organizaciones de este mundo? Lee Junmu estaba sorprendido. Nuevamente fue sacudido por la confianza de la serpiente del inframundo. La colaboración es posible, pero debo aclarar algo. La cantidad de grano de potencia de grado extremo que puedo comercializar es finita. Me temo que no podrá satisfacer sus necesidades. Lee Junmu rápidamente lo pensó y decidió un plan. De las palabras de Ann, tres cosas estaban claras. Primero fue que la otra parte quería comerciar con él. Esta otra parte era la rama de la serpiente subterránea en Wall City, representada por Ann. En segundo lugar, esta otra parte sabía que podía producir grano de potencia de grado extremo de alguna fuente desconocida. Aunque la cantidad que podía intercambiar no era grande, todavía estaban dispuestos a colaborar con él. Esto claramente implicaba que la otra parte estaba prestando bastante atención a su grano de poder de grado extremo. El tercer hecho importante fue que la otra parte dijo que incluso si no deseaba colaborar con ellos, aún eliminarían el problema, siguiendo las reglas de serpiente subterránea de que él era su cliente. Pero una vez que Lee Junmu escuchó este punto, pudo entender claramente que la organización era creíble. Le insinuaron que después de que su negocio terminara y otros poderes de nivel administrativo vinieran a buscarlo, ya no estaría relacionado con la serpiente del inframundo. Después de escuchar esto, si fuera una persona común, no encontraría nada extraño, pero Lee Junmu estaba acostumbrado a este tipo de esquemas. Naturalmente, podía entender el significado de Ann. El significado oculto era que después de que el negocio entre él y la serpiente del inframundo hubiera terminado, incluso si nadie había estado buscando problemas relacionados con el grano de poder de grado extremo, entonces probablemente la serpiente del inframundo crearía a algún oponente para encontrarle problemas. Entonces, ¿este es el inframundo? Está bastante oscuro, pero todo en Origin World depende de la fuerza de uno. Claramente, Lee Junmu había encontrado grandes problemas debido al grano de poder de grado extremo ya que la serpiente del inframundo indirectamente insinuaba que querían comerciar con él. Convertirse en el enemigo de esta organización era mucho más peligroso que ser perseguido por el enemigo original. Por eso, Lee Junmu solo pensó por un instante antes de levantar sus manos sin resistencia, lo que significa que estaba dispuesto a colaborar. Su actitud había dejado claro que los débiles no tenían derecho a resistir. Como no podía defenderse, tuvo que tomar la iniciativa de unirse al otro lado. La franqueza de Lee Junmu para comprender su posición y tomar la decisión hizo que Ann volviera a mirar a este joven experto en flujo. Tu actitud es bastante buena. Por lo tanto, Ann no necesita complicarte las cosas. Ella frunció los labios y miró a Lee Junmu con una sonrisa.
En cuanto a su edad exacta, Lee Junmu no lo sabía, pero parecía tener unos 27 años. Su sonrisa claramente mostraba su comportamiento maduro. Así es, los débiles deben entender que son débiles, respondió con calma. Capítulo 453. Estado modificado. Entonces está bien. Parece que la relación entre nosotros y el joven maestro Lee se volverá mucho más profunda. Esté tranquilo, la persona que trata de encontrarlo pronto será tratada por nosotros. Con eso, el secreto del joven maestro Lee seguirá siendo un secreto. Un asintió, luego continuó hablando. En cuanto a los negocios, no trataremos al joven maestro Lee injustamente. Por ejemplo, compraremos los granos de energía al mismo precio que sus comerciantes anteriores. ¿Qué piensas? Muchas gracias. Lee Junmu estaba un poco sorprendido, pero aún asintió y estuvo de acuerdo. Se había preparado mentalmente para cortar una rebanada de carne, pero dada la investigación del sistema sobre la píldora vinculante de flujo, no estaba demasiado preocupado por la pérdida temporal. No había esperado que la otra parte, sorprendentemente, no le pidiera que perdiera. Después de escucharlo, no pudo evitar admirar los métodos de trabajo de la mujer frente a sus ojos. Ella realmente había encontrado y sugerido una iniciativa de ganar-ganar mientras estaba en ventaja absoluta sobre Lee Junmu. No pudo evitar mirarla bajo una nueva luz. Él ya había descubierto que ella nunca se había cultivado, pero como poseía tanta autoridad en la serpiente del inframundo, se podría adivinar con facilidad que la posición de la otra parte en Underworld Serpent no era baja. Después de todo, Ann podría representar a toda la ciudad ballena en negociaciones con Lee Junmu. Dado que ambas partes habían establecido formalmente la colaboración, podían hablar sobre más detalles con mucha facilidad. Hablaron sobre los detalles en el último piso del restaurante durante bastante tiempo, luego se despidieron. Dentro de este intercambio comercial, Lee Junmu había recibido ganancias inesperadas. De hecho, había obtenido grandes beneficios, al contrario de sus circunstancias actuales. No solo no se vio obligado a reducir el precio de sus granos de poder de grado extremo, sino que incluso obtuvo el respaldo de una central eléctrica que podría proporcionarle asilo contra sus enemigos. También se le proporcionó una ficha de estado dorado de Underworld Serpent. Según los datos recopilados por el sistema, Underworld Serpent dividió a sus clientes en 5 clases según su valor. Esta clasificación fue la siguiente: hierro, plata, oro, platino y oro negro. En total, había 5 clases de estatus. Las diferentes clases recibieron diferentes tratamientos. Dado que los negocios anteriores de Lee Junmu no habían terminado, no se le había proporcionado ninguna ficha de estado. Pero ahora se le dio la ficha de la clase de oro, que podría no ser la clase más alta, pero aún así proporcionó muchos beneficios. La mejor fue que cada mes, Lee Junmu tenía la autoridad de invitar a 3 serpientes doradas de la serpiente del inframundo para ayudarlo a resolver un problema. Esto era gratis y podía elegir los 3 solo. En cuanto a la fuerza de las serpientes doradas, luego de la comparación con los 5 tipos de fichas de identidad, deberían tener la fuerza de al menos grandes expertos en flujo. Todos los meses, Lee Junmu podría usar este beneficio una vez y llamar a 3 grandes expertos en flujo para resolver cualquier problema. Basándose en este punto, había obtenido un gran beneficio de su trato. Naturalmente, este beneficio podría invocarse en el momento más peligroso. Los conflictos ordinarios o tareas como usarlos para matones contratados no estarían en el alcance de acuerdo. En cuanto al demérito de esta colaboración, naturalmente, el demérito fue igualmente grande. Todo el stock de granos de poder de grado extremo de Lee Junmu estaba bajo el control de la serpiente subterránea. En otras palabras, fue una influencia extremadamente poderosa contra él. Si Lee Junmu no cooperara con la organización, ni siquiera necesitaría hacer ningún movimiento por sí mismo. Simplemente podría publicitar que podría refinar el grano de poder y dejar que poderes aún más terroríficos del mundo lo persigan. Dado que mi estado ha cambiado y me he convertido en socio de esta rama de Underworld Serpent, puedo quedarme en Wall Island todo el tiempo que quiera. No necesito preocuparme por los ataques furtivos de Gloomhaven Island aquí. Lee Junmu entró en una tienda de hierbas y compró otro lote de hierbas para refinarlas de acuerdo con la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Fue un método de cultivo para la crianza del cuerpo desde la antigüedad, al que Lee Junmu le dio gran importancia. Aunque ya había complementado la deficiencia de sus puntos de flujo, no había dejado de sumergir su cuerpo en el líquido medicinal. Sí, el anfitrión debe quedarse en Wall Island.
Con la rama de la serpiente subterránea aquí, incluso si ese anciano de la secta Luna Azul está lleno de un odio enorme, la secta Luna Azul no se atreverá a provocar la serpiente subterránea, el sistema respondió después de analizar todo. Esta era la regla, así como el camino de la existencia en el mundo de origen. Con su propia fuerza, Lee Junmu sería aniquilado por un solo anciano de la secta Luna Azul, o incluso un grupo de grandes expertos en flujo enviados para cazarlo. Pero cuando una secta de tercer nivel como Gloomhaven Sect se encontró con una organización de primer nivel, solo pudieron tragarse su ira y regresar sin hacerle nada. Este fue un privilegio que vino del poder y la influencia. Dentro de la complicada situación del mundo de origen, este tipo de cosas pasaban todo el tiempo. Muy a menudo, un discípulo central de un poder de primer nivel sería más dominante y desenfrenado que el líder de una secta de tercer nivel. Y uno no podía hacerle nada, porque si alguien los atacaba, eso sería equivalente a invitar al poder de primer nivel para exterminar a toda la familia. En este mundo, cualquier persona sin fuerza necesitaba ser consciente de su propia impotencia y estar listo para postrarse y someterse cuando la situación lo demandara. Esta era la única forma de sobrevivir. Casi todas las potencias habían obtenido su fuerza siguiendo este principio y moderando su fuerza de voluntad y tenacidad. Como todos los problemas habían sido resueltos, Lee Junmu finalmente tuvo un momento de paz. Mientras se hospedaba en la taberna en Wale Island, Lee Junmu deliberadamente no ocultó su paradero. Finalmente, al tercer día, la tercera ola de cazadores de la secta Luna Azul hizo preguntas discretas sobre él para localizarlo. Aunque no podían atacarlo en la isla bajo un poder neutral, podían continuar rastreándolo en secreto. Después de todo, su misión era perseguir a los traidores de la secta. El poder detrás de Wale Island solo observó todo con un ojo cerrado. Mientras las dos partes no hicieran demasiado escándalo o destruyeran su ciudad, Wale City no interferiría. Después de ese tercer día, Lee Junmu no se vio afectado. En cuanto al grupo de cazadores enviados por Gloomhaven Island, solo podían regresar sombríamente. Durante el día, Lee Junmu no había hecho nada, pero los cazadores de la secta Luna Azul habían descubierto algo. La razón detrás de la rápida conclusión fue que un miembro de la serpiente del inframundo apareció repentinamente frente a ellos y pronunció dos breves frases. Ellos fueron: Lee Junmu es actualmente socio de nuestra serpiente del inframundo. Por favor, vete. Solo esas pocas palabras fueron suficientes para hacerlos retroceder. Esta vez, el gran experto en flujo medio de la etapa había provocado que los cazadores de Gloomhaven Island regresaran incondicionalmente, sin atreverse a decir nada. Capítulo 454. Ataque a un nuevo punto. Por el momento, Lee Junmu estaba seguro de que la secta Luna Azul no trataría de encontrarle problemas, incluso si entraba en su territorio. No hasta que él personalmente fuera a Gloomhaven Island, la otra parte se atrevería a capturarlo. Tomar prestada la autoridad de alguien era realmente muy feroz. Pero al final, todavía era la influencia de alguien más. Lee Junmu fue más que claro sobre el hecho de que lo más confiable del mundo seguía siendo su propia fuerza. Si él mismo poseyera la fuerza de un experto en flujo de salvia, incluso una organización como Serpiente Subterránea no se atrevería a perseguirlo sin aprehensiones. Eso fue fuerza. Por lo tanto, en la mañana del cuarto día, Lee Junmu gastó rápidamente una gran cantidad de riqueza y compró un patio tranquilo y sereno en la costa occidental de la isla Ballena. A partir de entonces, se convirtió en su residencia segura temporal. Se convirtió en ciudadano de Wale Island y se estableció allí. La protección de la serpiente subterránea estaba al alcance de la mano, por lo que podría considerarse que finalmente podría ponerse de pie. Naturalmente, tuvo que pagar un gran precio por esto. Tuvo que gastar cerca de 50.000 puntos de contribución para lograrlo. Debía saberse que las casas en el lado occidental no podían ser compradas por personas comunes. Sus residencias no obtendrían el reconocimiento de Wale City. El lado occidental albergaba las residencias de los poderes administrativos de todas partes. Dado que la mayoría de los cultivadores habían elegido establecerse en esta parte de la ciudad neutral, el precio del pequeño patio fue suficiente para limpiar la mayoría de los puntos de contribución de Lee Junmu. Al amanecer, se había duchado y descansado mucho tiempo antes de comenzar a cultivarse. Ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en su pequeño patio. Antes de abandonar Gloomhaven Island, había comprado la técnica para abrir 33 puntos de flujo. Ahora, comenzó a examinarlo en detalle. En Origin World, la apertura de puntos de flujo no era gratuita para los expertos en flujo.
De los 108 puntos de flujo, que superaron con creces el número de puntos de flujo en la Tierra, los 105 se vendieron en cada ciudad, salón marcial, organización o secta. La moneda requerida para comprar estos puntos de flujo era la moneda singular de todo el mundo del cultivo. Puntos de contribución. La razón por la cual Lee Jun-mu había elegido específicamente comprar en Blue Moon Island fue porque alguna vez fue un discípulo interno allí, por lo que el precio que tenía que pagar era mucho menor de lo que sería cuando intentaba comprar la técnica a través de otros canales. Solo a partir de este punto, se pudo ver que todos los recursos naturales más importantes, así como las técnicas, estaban controlados por las personas que se encontraban en la cima de la pirámide. Controlaron unilateralmente los métodos para refinar píldoras aglutinantes de granos y fundente. Los mercados, así como incluso la apertura del punto de flujo y todo tipo de otros métodos de cultivo estaban en sus manos. ¿Cuáles fueron estas innumerables sectas y organizaciones del mundo de origen? Todos ellos eran básicamente equivalentes a los comerciantes que transportaban mercancías. Todos estaban en la cima de la pirámide, utilizando una moneda imaginaria como puntos de contribución que habían convertido en la única moneda del mundo de origen. De hecho, habían obligado a las sectas a usar esta moneda imaginaria para asegurarse de que penetrara en los mercados. Lee Jun-mu ni siquiera podía imaginar cuán enorme era la cantidad de recursos bajo el control de estas personas en la cima de la pirámide. Al menos, no estaba dispuesto a pensar en eso por el momento. Después de todo, cuanto más lo pensaba, más problemas se invitaría a sí mismo. En poco tiempo, Lee Jun-mu sacó un globo de transmisión de cultivo para abrir el primer punto de flujo. Al siguiente instante, su conciencia entró en el espacio dentro de él. En el interior, una figura mostraría repetidamente los movimientos de la energía de flujo para atacar el camino hacia el nuevo punto de flujo. Primera vez, segunda vez, 10ª vez, 30ª vez, 50ª vez, 78 veces, finalmente, en la 78ª vez, Lee Jun-mu sintió que había entendido. No continuó mirando hasta la 9ª vez y se retiró del espacio. Meditó cuidadosamente sobre el camino de la energía de flujo en movimiento que se muestra en el globo de transmisión del cultivo, así como sobre lo que había comprendido. Después de eso, sacó una píldora de flujo y comenzó a mover la energía del flujo para atacar un nuevo punto de flujo. Ya había complementado la deficiencia innata de sus puntos de flujo. La tarea que quería lograr ahora era abrir nuevos puntos de flujo y usar energía de flujo para atenuarlos. Después de eso, podría almacenar una gran cantidad de energía de flujo en ellos. El primer punto de flujo que había elegido abrir era el punto de flujo debajo de la planta del pie, cerca de la parte posterior. Cuando lo abriera con éxito, su velocidad de movimiento y la repentina erupción de energía de flujo en sus pies mejorarían. El talento y la percepción de Lee Jun-mu no eran muy buenos. No, si decía la verdad, eran bastante pobres. Si su actitud no hubiera sido tan débil, no habría necesitado usar la asistencia del punto de experiencia del sistema para despertarse como un agente de flujo. Pero después de haber comenzado a cultivar los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol, su actitud había entrado en el grado medio superior. Debido a eso, logró abrir el punto de flujo con la ayuda de un globo de transmisión de cultivo. Y como era de esperar, con el suministro constante de energía de flujo de la píldora de unión de flujo, pudo atacar el punto de pentío debajo de la suela sin ningún problema. La gran cantidad de energía de flujo en la píldora de unión de flujo se agotó para llenar el punto de flujo. Con esto, finalmente dio el siguiente paso y rompió el límite de los fluxers de la Tierra. Había abierto su 73º punto de flujo. Después de abrir el primero de los 36 puntos restantes, Lee Jun-mu observó de inmediato el aumento de su fuerza. Efectivamente, si un cultivador quisiera volverse más fuerte, nada podría aumentar su fuerza más rápidamente que abrir un punto de flujo. Solo había pasado medio día, y en este corto periodo de tiempo, el aumento en su fuerza fue equivalente a cultivar amargamente durante medio mes. Después de abrir con éxito el punto de flujo, su fuerza de flujo había aumentado de 130 puntos a 134 puntos. Fue un aumento de 4 puntos. En cuanto a su fuerza física, con el apoyo del nuevo punto de flujo, finalmente había roto el cuello de botella en el que había estado atrapado durante los últimos meses. Había aumentado de 53 bueyes a 57. Este número representaba que la fuerza física de Lee Jun-mu ya había cruzado el umbral hacia un gran reino experto en flujo.
Si continuaba aumentando, para cuando abriera todos los puntos de flujo, la fuerza de su carne superaría con creces la de los grandes maestros de flujo normales. Esto también implicaba que cuando ingresara al reino de los grandes expertos en flujo, su punto de partida estaría muy por delante de otros expertos en flujo. Lee Junmu no estaba ni un poco asombrado con respecto a esta deducción. Después de todo, él estaba cultivando métodos de cultivo de nivel máximo, mientras que los métodos de templado de su cuerpo también eran los más formidables. Capítulo 455. Cambia a un monstruo real. Independientemente de si se trataba de los secretos de refinación del hueso del dragón del diablo o los secretos evolucionados de la médula muscular del cuerpo del gran tirano, solo el paso pinza espiritual, todos ellos aumentaron su fuerza física. Todos ellos también tenían al menos un grado A, además de Spirit Pincer Step. Naturalmente, debido a esto, la fuerza física de Lee Junmu había superado con creces la de otros expertos en flujo del mismo nivel. Incluso si los nativos del mundo de origen tenían carne naturalmente poderosa, aún no podían compararse con su antiguo yo, y mucho menos con él cuando había complementado la deficiencia innata de sus puntos de flujo. Ahora es el punto del dragón tirano. Después de que el primer paso tuvo éxito, la mente de Lee Junmu se sacudió, y decidió comenzar a cultivar el segundo punto de cambio con gran motivación. El punto del dragón tirano era otro punto de flujo cerca de sus pies. El anterior fue principalmente para aumentar la velocidad del movimiento de energía de flujo cerca de la planta de sus pies, mientras que el punto del dragón tirano aumentaría la cantidad total de energía de flujo que se mueve alrededor de las plantas de los pies. Era como una tubería de agua con un diámetro de 1 centímetro ampliado a 3 centímetros de diámetro. Naturalmente, una vez hecho, la cantidad de flujo de energía que se mueve alrededor de las plantas de los pies aumentaría enormemente. Dicho esto, ahora había abierto dos puntos de flujo extremadamente importantes que aumentarían el movimiento y la cantidad de energía de flujo alrededor de las plantas de los pies. A partir de esto, se pudo ver claramente que entre los 36 puntos de flujo que Lee Junmu no había cultivado, algunos eran puntos de flujo muy importantes. No es de extrañar entonces que hubiera una gran diferencia entre los fluxers y los expertos en flux. Después de experimentar el cultivo del punto de flujo anterior, Lee Junmu se había vuelto mucho más competente al abrir otro punto de flujo. En menos de 3 horas, abrió completamente la punta del dragón tirano. Una vez que lo logró, la fuerza de flujo de energía de Lee Junmu aumentó en una cantidad tremenda, llegando a 145 puntos. Fue un aumento de 11 puntos. En cuanto a su fuerza física, también había aumentado a 62 bueyes de 57. Esto fue equivalente a 3 meses de cultivo. Después de entenderlo, Lee Junmu tuvo que aceptar que cultivar de esta manera aumentó su fuerza en gran medida. En ese momento, incluso sin usar ninguna carta de triunfo y solo confiando en su energía de flujo y su fuerza física, podría desafiar a los viejos monstruos de las 5 principales regiones residenciales. Si se encontrara con Demon Flame y Fiend ahora, entonces con su fuerza actual, definitivamente no necesitaría correr. Este fue el efecto de abrir nuevos puntos de flujo. Lee Junmu tuvo que pagar un precio de 7 píldoras vinculantes de flujo para atacar el segundo punto. Inesperadamente, al abrir el punto del dragón tirano se había usado más del doble de la cantidad de píldoras de flujo necesarias para abrir el punto de pentío. Esto causó que incluso el corazón de Lee Junmu doliera. Debe saberse que el precio público de una píldora vinculante de flujo fue de 300 puntos de contribución. En otras palabras, Lee Junmu había usado 2.700 puntos de contribución para abrir 2 puntos de flujo. No había forma de que los expertos comunes en flujo pudieran pagar un precio tan aterrador. Ni siquiera hablando de ellos, incluso los expertos en flujo de familias ricas no se cultivaron de esa manera. Después de todo, se requería demasiado dinero para este tipo de cultivo. Los cultivadores que ocupaban las 10 salas frontales solo obtuvieron 10 puntos de contribución por día. A partir de esto, solo pudieron comprar una píldora vinculante de fundente después de ocupar una de las salas delanteras durante todo un mes. Por lo tanto, si Lee Junmu no hubiera podido refinar una gran cantidad de grano de potencia de grado extremo, y luego cultivar 36 puntos de flujo, solo podría haber confiado en la lenta acumulación de energía de flujo todos los días. Estaría muy lejos de ahora cuando había abierto 2 puntos de flujo en menos de un día. Pero aunque era rico, descubrió que su riqueza no podría mantenerse al día con el costo de su cultivo.
Si no fuera por el hecho de que la isla en la que estaba atrapado era la isla ballena y la cantidad de grano de potencia de grado extremo que había intercambiado con la serpiente subterránea era varias veces mayor que en sus dos transacciones anteriores, entonces probablemente lo haría. Ya hemos gastado toda su riqueza en el cultivo, y mucho menos hablando de comprar el pequeño patio costoso. Li Yun miró las píldoras aglutinantes de flujo restantes que estaban frente a él con un poco de ansiedad. Todavía le quedaban 37 píldoras, pero serían suficientes solo para otro par de puntos de cambio. Sacudiendo la cabeza, dejó de pensar en ello y eligió cultivar el tercer punto de flujo. Era el punto fuerte en su brazo izquierdo. Después de 2 horas y media, la abrió con éxito. La fuerza del punto de flujo de Li Yunmu aumentó de 145 puntos a 148 puntos. Claramente, la extensión del aumento de la energía de flujo debido a este nuevo punto no fue tan grande, pero cuando vio el aumento en su fuerza física, se sorprendió. Su fuerza física había aumentado de 62 bueyes a 70. Aparte del aumento de 8 bueyes en su fuerza física, el precio del punto de fuerza hizo a Li Yunmu extremadamente feliz. Le había costado solo 2 píldoras vinculantes de flujo para abrirlo. En los siguientes 5 días, Li Yunmu parecía haberse vuelto loco. Se encerró en su pequeño patio, tratando de atacar nuevos puntos de flujo sin detenerse para descansar. Durante eso, cultivó los 16 puntos de flujo en sus 4 extremidades, y su fuerza había aumentado en un grado inimaginable. Incluso él mismo podía sentir que se había convertido en un monstruo. No había ninguna razón complicada detrás de esto. Aunque no había abierto los 20 puntos de flujo en su pecho, su fuerza de punto de flujo todavía había alcanzado 192 puntos, y su fuerza física había alcanzado 105 bueyes. Su fuerza ya había cruzado el umbral de los expertos ordinarios del gran flujo. Fue especialmente así por su fuerza física que más que duplicó el umbral de 50 bueyes. En otras palabras, incluso si Li Yunmu aún no cultivara los 20 puntos de flujo restantes, todavía poseía los requisitos para convertirse en un gran maestro de flujo. Pero lo que causó que Li Yunmu se quedara atónito fue su propio secreto único, que era que su fuerza de flujo de energía cruzó el límite superior especificado públicamente de 180 puntos. ¿Cómo podría ser eso posible? Era un completo misterio, y si se extendiera afuera, los cultivadores del Origin World probablemente se volverían locos. Debe saberse que en el mundo del cultivo, había un hecho acordado de manera conjunta entre quienes cultivaban 105 puntos de flujo, su fuerza de energía de flujo no cruzaría 180 puntos. Esta fue una deducción obtenida después del escaneo repetido del sistema de varias personas. Fue realmente así. Era un límite superior específico que se fijó porque los puntos de flujo innatos de los humanos del mundo de origen solo podían almacenar tanta energía de flujo. Pero Li Yunmu había roto esta regla, y aún tenía que cultivar 20 puntos de flujo más. Esta extraordinaria diferencia le hizo sentir que su situación era extremadamente grave. Pero, ¿cuál fue la causa de esta transformación de su cuerpo? Li Yunmu tuvo una idea con respecto a esta pregunta. Pero no se atrevió a creer que el método Meridian Nurturing Flux Point aparentemente ordinario podría romper sorprendentemente el límite superior fijo del mundo de origen. Li Yunmu entendió claramente el significado de esto. Actualmente, en términos algo exagerados, se había convertido en un monstruo con forma humana. No solo su fuerza de flujo de energía había cruzado el límite ordinario, su fuerza física superó con creces el límite superior. Con fuerza física de 105 bueyes, incluso si no usara ninguna energía de flujo y solo confiara en su carne, podría aniquilar fácilmente a cualquier experto en flujo. No importaría incluso si fueran las primeras personas clasificadas de la región residencial superior de la secta Blue Moon. Este fue el enorme impulso de fuerza que Li Yunmu había obtenido después de abrir los 16 puntos de flujo en sus brazos y piernas en 5 días. Capítulo 456. Competencia de la secta interior. En Blue Moon Island, era el momento de las batallas de sectas internas que se celebraban una vez al año. Las únicas personas que tenían las calificaciones para participar en la batalla en toda la isla Blue Moon fueron los 10 cultivadores más poderosos de cada región residencial. Significó que solo 300 cultivadores participaron en total. Todos eran figuras famosas en sus regiones residenciales y eran la generación que se convertiría en el próximo lote de discípulos centrales de Blue Moon Island.
Mientras ingresaran al reino de los expertos en el gran flujo, se convertirían en los discípulos centrales y figuras influyentes en el territorio de este poder administrativo. ¿Escuchaste que hace unos días nuestra secta tuvo una gran desgracia? Un novato de la región residencial 15 ofendió al anciano de nuestra secta por alguna razón. Como resultado, ese anciano despachó a más de 10 de nuestros discípulos centrales sustitutos. Pero la mayoría de esas personas fueron asesinadas por esa persona, con solo Demon Flame y Fiend escapando con vida. Las batallas sectas internas de cada año eran el evento más importante de la isla Blue Moon. Para aquellos que no ocuparon las primeras 10 habitaciones en ninguna región, el evento anual fue una oportunidad para ocupar una de las 10 habitaciones principales. Dado que los 300 cultivadores participarían en la competencia, la mayoría de ellos serían gravemente heridos o perecerían por completo en las peleas. Por lo tanto, se abriría una vacante en las 10 habitaciones principales. En cuanto a esos 300 cultivadores, este fue su día más importante. A decir verdad, todos lo esperaron durante todo el año. ¿Cuál fue el objetivo de las 10 personas más poderosas de cada región residencial que participaron en la competencia? Su objetivo era sobresalir entre sus compañeros y salir al cielo desde la tierra. Por lo general, en este día, durante la competencia de la secta interna, habría muchos espectadores de poderes de nivel superior. Todos ellos eran más formidables y dominantes que Blue Moon Sect, y elegirían a los participantes que les gustaran. Si algún participante apareciera ser de su agrado, esa persona experimentaría un ascenso meteórico y podría ingresar inmediatamente a una potencia de segunda velocidad del continente principal desde la isla de la Luna Azul, esta secta de tercera tasa. Si alguien fuera extremadamente formidable y tuviera una gran fortuna, incluso podrían alcanzar el cielo en un solo paso y unirse directamente a un poder de primer nivel. Pero entonces surgió la pregunta sobre qué significaba ser parte de un poder de primer nivel o de segundo nivel. ¿Y por qué estaban tan exagerados? Con respecto a esto, todos los participantes o al menos aquellos que conocían los hechos definitivamente expresarían que su reputación no era exagerada. Era solo que esta competencia era tan importante, porque era el método para ingresar a un poder de segundo nivel o superior. Sin circunstancias especiales, un cultivador ordinario solo podría unirse a un poder de tercer nivel como máximo. Si querían unirse a un poder de nivel superior, habían mostrado su mejor rendimiento durante la competencia de la secta interna para captar la atención de los superiores. Entonces la siguiente pregunta que surgió fue, dado que un poder de segundo nivel estaba justo por encima del tercer nivel, entonces, ¿cuán vasta era la disparidad entre ellos? La respuesta fue bastante simple. Un poder de segundo nivel no era solo unas veces más formidable que un poder de tercer nivel, sino más bien 100 o varios cientos de veces, o tal vez incluso 1000 veces más formidable que un poder de tercer nivel. Y esto no fue jactancia. Un poder de tercer nivel como la secta Luna Azul tenía 30 regiones residenciales y alrededor de 9000 discípulos internos, alrededor de 100 discípulos centrales, así como varias decenas de miles de discípulos externos. Sin embargo, el número de discípulos en un poder de segundo nivel fue más de 100 veces mayor. Los poderes de segundo nivel algo más formidables incluso tenían varios miles de veces más discípulos. Esta fue la distribución de organizaciones en Origin World. Un poder de segundo nivel era más formidable que los 6 poderes trascendentes de la Tierra sumados. Esta fue la influencia del entorno en el que se desarrollaron, ya que la población del mundo de origen era demasiado enorme. Una masa de tierra sin fin y recursos naturales inagotables, además de un entorno hostil, naturalmente provocarían el desarrollo de enormes organizaciones. Incluso un poder de segundo nivel era tan aterrador, y mucho menos una organización de primer nivel. Esta fue la razón por la cual la secta Luna Azul se vio obligada a abandonar a regañadientes su búsqueda de Li Yunmu y regresar después de una sola línea desde una rama menor de la serpiente subterránea en la isla Ballena. Además, si un cultivador pudiera unirse a un poder de segundo nivel de un poder de tercer nivel, obtendría un enorme beneficio. Este beneficio era algo que ningún cultivador podía rechazar. Si pudieran unirse a un poder de segundo nivel, obtendrían las calificaciones para comprar el método para cultivar el sexto y sexto punto de flujo. Si pudieran convertirse en el miembro central del poder de segundo nivel, entonces obtendrían las calificaciones para cultivar el séptimo punto de flujo. Si pudieran avanzar otro paso y unirse a los escalones superiores del poder de segundo nivel, obtendrían las calificaciones para comprar el método para cultivar el punto de flujo final 108.
Aquellos que sabían sobre tratos internos podían entender claramente la preciosidad de los métodos para cultivar los últimos 3 puntos de cambio. Después de todo, solo aquellos que cultivaron los 3 puntos de flujo finales, alcanzando así el gran círculo de apertura de 108 puntos de flujo, podían ingresar al reino de la deidad. Aquellos que no ingresaron a un poder de segundo nivel no tendrían ninguna esperanza de ingresar al reino de las deidades. Debido a eso, había un dicho en el mundo de origen de que aquellos que no podían ingresar a un poder de segundo nivel eran todos perros y aves. Y ahora en la secta Luna Azul había llegado la noticia de que faltaban 3 días para la competencia de la secta interna. De repente, 11 de los 300 participantes habían muerto. Los 11 puestos vacantes que habían aparecido eran muy deseados por todos los discípulos de las 30 regiones residenciales, y estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ellos. Sí, también escuché sobre eso. Fue bastante trágico. Escuché que Wang Tongming, Dezu, Bamoruo y otros fueron asesinados mientras perseguían a alguien. Según los informes, esa persona llamada Li Yunmu originalmente ocupó la 50ª habitación en la región residencial 15. Realmente se había ocultado profundamente. Esto es demasiado aterrador. Sí, pero aunque es desafortunado, los planes de los cielos reemplazan a los nuestros. Si no hubiera ofendido por error al Elder Zhang, podría haber saltado de rango e ingresar a la competencia de la secta interna de este año y podría haber ingresado a una secta de primer nivel de una sola vez, dijo un discípulo interno de las regiones más antiguas con una pista de arrepentimiento. Kyumin, ¿qué estás balbuceando? En cualquier caso, no somos nosotros quienes perdimos esta oportunidad, y estamos aquí solo para ver el emocionante espectáculo. Alguien en el lado se rió de buena gana. Sí. En cualquier caso, estas oportunidades no son para personas como nosotros. En lugar de perder el tiempo discutiendo esto, deberíamos ir a ver quién logrará aprovechar esas 11 vacantes que aparecieron de la nada. Debes saber que esta es una posibilidad extremadamente rara. Capítulo 457. Plan para ingresar al poder de segundo nivel. Los 11 lugares libres que habían aparecido repentinamente se habían convertido instantáneamente en una oportunidad extremadamente rara para los discípulos internos de la secta Luna Azul. Ocupar una de las 10 habitaciones principales no era posible para los discípulos normales, por lo que ahora todos los que competirían por los 11 lugares libres estarían en el mismo nivel. Cualquier discípulo que fuera algo formidable se frotaba las manos y se inquietaba. En este momento en un oscuro patio en la isla Ballena, Li Yunmu estaba hablando con Li Qinggong y Demon, a quienes no había conocido en mucho tiempo. Sentar. Maestro, ¿no estás en peligro? Al ver a Li Yunmu viviendo adecuadamente en esta isla neutral, Demon no pudo entender la situación. Era consciente del hecho de que su maestro había matado al preciado hijo del anciano de la secta no hace mucho tiempo, por lo que el odio entre los dos no era ordinario. ¿Podría ser que el maestro cree que no necesita preocuparse por su represalia ahora que escapó a esta isla neutral? No te preocupes, la crisis se ha evitado por el momento. Incluso si ese anciano no se preocupa por la secta Luna Azul y trata de calmar su odio en privado, no volverá con vida. En verdad, espero que no pueda controlar su odio y que venga aquí. Li Yunmu siguió sonriendo y personalmente preparó té para sus 2 seguidores. Las hojas de té que usó podrían considerarse extremadamente raras. Aunque no eran de una calidad sin igual, fueron cultivados en la isla de las nubes por aquellos que se refugiaron allí. Era un té sin nombre exclusivo de esa isla, así que básicamente nadie en el mundo lo sabía. Si no fuera porque los aldeanos de la isla nube no tenían ningún medio para cruzar el océano, las hojas de té definitivamente obtendrían un buen precio en el mercado de Wale Island. Este buen precio no sería en términos de monedas de arena de plata o gránulos de oro utilizados por la gente común, sino en puntos de contribución. Debido al hecho de que las hojas de té se comprarían utilizando puntos de contribución, se hizo evidente que tenían algunas características especiales. Tan pronto como Li Qinggong tomó el primer sorbo, quedó claro por su expresión que podía sentir por qué el té era tan especial. Miró a Li Yunmu con ligera confusión, pero no dijo nada. Esto se llama Cloud Isle Tea, y fue descubierto por mí. Tiene muchos beneficios, ¿no? Li Yunmu dijo de repente. Calma la mente de una persona y la ayuda a concentrarse. Además, siento que después de beberlo, el movimiento de la energía de flujo en mi cuerpo se volvió 20% más rápido de inmediato. Li Qinggong declaró los hechos. Al escuchar sus palabras, Demon se sorprendió y abandonó el tema en cuestión para tomar un sorbo del té también.
Al instante, sus cejas se arrugaron y comenzó a disfrutarlo sin decir nada. Después de mucho tiempo, suspiró relajado. Este té es como el oro para los cultivadores. Su valor sería astronómico. Después de algunas reflexiones, Lee Junmu dijo: llévate algo cuando regreses y bebe cuando te cultives. Ah, y recuerda ocultarlo. Lee Junmu había adquirido una idea general para entonces sobre por qué esa pequeña tutú había madurado tan rápido. Aparentemente, la pequeña isla de las nubes no era tan insignificante después de todo. Pero desafortunadamente, tenía demasiadas tareas frente a él en ese momento. Debido a eso, Lee Junmu solo pudo dejar de lado ese conocimiento por el momento y tratarlo más tarde. Mientras sorbía el té, Lee Kingon preguntó: Maestro, ¿para qué nos ha convocado? Tengo una tarea para los dos. ¿Las calificaciones para la competencia de la secta interna? Los dos seguidores preguntaron al unísono, ya que tampoco eran estúpidos. Lee Junmu asintió. Sí. ¿Tienes alguna confianza para lograrlo? Se podría hacer. Si el maestro no hubiera matado a esos 11 y creado espacios libres, no tendría la confianza para presentar las calificaciones para la competencia de la secta interna de este año, pero ahora se puede hacer, dijo Lee Kingon con confianza. Me temo que será difícil. No lo sabes, pero actualmente la atención de todos los discípulos internos de Blue Moon Island está en estos 11 lugares libres. Demon sonrió amargamente. A diferencia de Lee Kingon, no se atrevió a asegurar a Lee Junmu. No era que no estuviera trabajando duro, sino que la diferencia entre sus cimientos y los de Lee Kingon era demasiado grande. Originalmente, dado que Lee Kingon solo poseía la sangre salvia inmortal de Chaotianbird y no podía refinarla, la disparidad no era tan grande. Pero después de que ella descendió y logró despertar por completo el linaje de la antigua bestia, la diferencia entre ellos aumentaba continuamente. Lee Junmu naturalmente entendió esta situación claramente. Los resultados del escaneo del sistema de los dos seguidores salieron en ese momento. Actualmente, la fuerza de energía de flujo de Demon era de 93 puntos, mientras que su fuerza física era de 30 bueyes. Antes de que Lee Junmu cultivara adecuadamente sus puntos de flujo, este nivel de fuerza aún podía llamar su atención. Pero actualmente, solo podría considerarse como extremadamente débil en sus ojos. Pero hablando en referencia a la región residencial 15, esta fuerza superó a la de Amy Hansen que había ocupado la 10ª habitación cuando acababa de llegar. Sin embargo, si quería desafiar a las 10 personas más poderosas de las 15 regiones residenciales ahora, le faltaba algo de fuerza. Debe saberse que la fuerza de las personas que ocupan las primeras 10 habitaciones superó con creces la fuerza de otros en las regiones residenciales. Así fue como pudieron continuar dominando las 10 salas frontales durante mucho tiempo. En cuanto a Lee Kingon, cuando se mostró su fuerza integral, Lee Junmu casi convenció de que el sistema había cometido un error al calcular. La fuerza energética de flujo de Lee Kingon había alcanzado 135 puntos, mientras que su fuerza física era de 45 bueyes. ¿Cómo te has vuelto tan formidable? Lee Junmu estaba completamente asombrado por los resultados del escaneo del sistema. Con su fuerza, Lee Kingon definitivamente tenía las calificaciones para desafiar a cualquiera de las 10 personas más poderosas en cualquier región residencial, y mucho menos hablar de ocupar uno de los 11 lugares libres. Aunque las palabras mencionadas anteriormente eran algo exageradas, a la fuerza de Lee Kingon solo le faltaba un poco en comparación con los viejos monstruos de las 5 principales regiones residenciales. No le faltaba incluso en comparación con Fiend de la segunda región residencial. Si pudiera refinar por completo la sangre salvia inmortal y obtener la propiedad eterna, su fuerza de combate real sería suficiente para hacer que ese demonio pierda. Su discurso anterior fue claramente su reserva con sus palabras. No solo se podría hacer, te doy la orden de que al menos debes ingresar a un poder de segundo nivel. Tu fuerza y potencial son suficientes para lograr eso, dijo Lee Junmu de repente a Lee Kingon. Él ya había compartido el método para complementar los puntos de flujo con ellos hace mucho tiempo, por lo que Demon y Lee Kingon estaban en el mismo punto de partida que los nativos del mundo de origen. Dado que el linaje de Chaotianbird era tan poderoso, Lee Junmu comenzó a tratar a Lee Kingon con cierta seriedad. ¿Desea obtener los últimos 3 puntos de flujo? Lee Kingon preguntó. Sí. Sin cultivar los 108 puntos de flujo, será extremadamente difícil entrar en el reino de la deidad. Incluso debes apuntar a obtenerlos. Lee Junmu luego miró a Demon. Todavía queda algo de tiempo.
Ya tienes el té, y también te daré 10 píldoras vinculantes de flujo para cultivar más puntos de flujo. Su objetivo es obtener uno de los 11 lugares libres. En cuanto a si puedes llamar la atención de cualquier poder de segundo nivel, eso dependerá de tu propia suerte. Después de que terminó de hablar, Lee Junmu le pasó a Demon las 10 píldoras de flujo. Demon se emocionó cuando vio los 10 puntos de flujo. Después de haber completado la deficiencia en sus puntos de flujo, comenzó a concentrarse en cultivar aún más. Pero sin las píldoras vinculantes de flujo, solo podía confiar en su fuerza de voluntad y absorber la energía de flujo en el mundo para cultivarse poco a poco. Así, su fuerza, naturalmente, no aumentó rápidamente. Dado que quedaba poco tiempo, estaba claro que no habría ningún gran aumento en su cultivo. Pero ahora que Lee Junmu le había proporcionado las 10 píldoras vinculantes de flujo, confiaba en aumentar su fuerza al siguiente nivel en poco tiempo. Con ellos, se puede lograr, declaró Demon con cierta confianza. Capítulo 458. Oportunidad brindada por la serpiente subterránea. Después de enviar a Lee Kingon y Demon, Lee Junmu estaba completamente perdido en sus pensamientos. Aunque estaba usando a Lee Kingon y Demon para luchar por los últimos 3 puntos de cambio, no fue suficiente. ¿Quién podría decir si uno de ellos no se equivocará en el momento más crucial? Después de todo, incluso él mismo se ha visto obligado a traicionar a la secta justo antes de la competencia de la secta interna. Después de perder el trampolín que era la secta, incluso si Lee Junmu era formidable, aún no podía usar esa fuerza. Esto no servirá. Todavía quedan 3 días. Durante ellos, no puedo sentarme a esperar a que otros, murmuró Lee Junmu después de ordenar a Lee Kingon y Demon que se esfuercen por los 3 puntos finales de flujo. ¿Quién podría decir cuánto tiempo pasaría antes de que se volvieran lo suficientemente importantes en una secta de segundo nivel, y lo que más le faltaba en este momento era el tiempo? No podía simplemente esperar a que tuvieran éxito. Después de dudar durante un buen rato, Lee Junmu finalmente decidió algo y salió del patio a grandes zancadas. En poco tiempo, llegó a la sede de la serpiente subterránea. La posición de esta sede era extremadamente secreta. Cuando Lee Junmu llegó por primera vez, había usado un pequeño canal de teletransporte en una tienda de pieles de bestias viciosas para llegar a él. Quizás una persona común que acababa de ser teletransportada pasivamente no sabría sobre la posición genuina de esta rama de la serpiente subterránea, pero Lee Junmu poseía la capacidad de detección del sistema. Con eso, había encontrado la posición real de la sede. En realidad, se estableció a 5 kilómetros bajo el océano, a un lado de Wall Island. No tenía claro qué métodos o habilidades había utilizado la serpiente subterránea para establecer una sede central de la sucursal a más de 5.000 metros bajo la superficie del océano, pero dada su fuerza actual, no tenía curiosidad al respecto. Su única prioridad en este momento era usar el método más rápido y eficiente para cultivar los 3 puntos finales de flujo. De lo contrario, sin esos 3 puntos de cambio, no tendría ninguna esperanza de entrar al reino de la deidad eternamente. Pronto, fue guiado a una habitación oculta en la que An ya había llegado. Estaba de espaldas a la puerta de la habitación oculta mientras miraba la pared frente a ella aturdida. Esto es, y Lee Junmu no esperaba ver tal escena cuando entró. Pero cuando su mirada cayó accidentalmente en la pared, se estremeció débilmente. Casi no podía creer lo que estaba frente a sus ojos. Era tecnología avanzada, un campo entero de un avión diferente que se usaba frente a él. Toda la pared debajo del océano se había transformado en cristal. Una larga cordillera se reflejó en él. En una enorme montaña plana, se podían ver numerosos edificios antiguos. Eran simples pero impresionantes, serenos pero imponentes. Cuando Lee Junmu se acercó, pudo ver personas trabajando a su alrededor. De repente, la escena parpadeó y pudo ver todo mejor. Varios discípulos de la secta vestidos con la ropa de la secta estaban atendiendo todo tipo de materia en la enorme cima de la montaña. Había muchas parejas que se dedicaban a actividades lujuriosas en los árboles a mitad de la montaña. También había un grupo de viejos compañeros sentados en un escenario en la cima y mirando hacia el cielo. Pero aún más asombrosos fueron los innumerables discípulos de la secta que cultivaban en silencio en sus casas personales. Además de los cultivadores humanos, también había todo tipo de bestias voladoras que parecían estar completamente en armonía con el grupo de cultivadores humanos. Había muchas bestias voladoras que se habían convertido en monturas para discípulos, así como bestias terrestres que se habían convertido en bestias guardianes para la secta. También había una piscina en el lado cerca de la cual no se permitía el paso de ningún organismo.
Todas las características de la montaña le dieron a Lee Junmu la sensación de una secta majestuosa. Sin embargo, su secta anterior, Blue Moon Sect, ni siquiera se podía hablar en la misma oración que esta secta de montaña. Esta escena hizo que Lee Junmu se sintiera como un espectador mirando una secta de montaña en una película en el teatro. En poco tiempo, la cámara se acercó 10 pliegues, y la escena cambió nuevamente, enfocándose en una espaciosa plaza para la práctica marcial en la cima de la enorme montaña. El piso de la plaza estaba hecho de hermosos ladrillos azules dispuestos con marea. La pantalla se centró en un enorme caldero antiguo, luego en una sala desconocida en el centro de todos los edificios. Después de que la cámara volviera a acercarse, se podían ver 3 letras de la antigua era de Dios que irradiaban una grandeza extraordinaria en la parte superior de la sala principal. Si el sistema no traducía mal, entonces esas 3 palabras significaban Origin Goddess Chol. Después de esta escena, la pared de la habitación antigua finalmente regresó a su estado original. El cristal lentamente volvió a ser una fuerte roca oceánica. ¿Esto era? Lee Junmu permaneció aturdido durante mucho tiempo. Estaba completamente conmocionado por la actividad en la secta de la montaña. Además de eso, se sorprendió de haber presenciado finalmente una tecnología que no sería inferior a la tecnología de la Tierra de ninguna manera. Si eso no fuera suficiente, todavía tenía la pregunta de por qué Ann se lo había mostrado. Tenía que saber que cuanto más aprendía sobre los asuntos de la serpiente subterránea, más peligrosa se volvía su situación. Lentamente se volvió y explicó con una leve sonrisa. Esta es una base de secta de segundo nivel en la parte occidental de las montañas del sur. Se llama Origen Dios Secta. Aunque es solo una secta de segundo nivel, todavía posee una herencia completa de un dios antiguo. Después de que Lee Junmu lo escuchó, permaneció en silencio durante mucho tiempo, solo mirando a Ann. Al final, no pudiste soportarlo y viniste a buscarme, ¿verdad? Un preguntado. Sí, parece que no puedo ocultarte nada, dijo Lee Junmu con exasperación coloreando su voz. Quiero los 3 puntos finales de flujo. ¿Cuál es el precio para ellos? No puedo obtener los últimos 3 puntos de cambio para ti. Y mucho menos yo, incluso toda la serpiente subterránea no tiene esa habilidad. Una pausa antes de continuar. Pero podríamos crear una oportunidad para usted. Al darme la oportunidad de entrar en Origin God Sect. Lee Junmu preguntó, entendiendo a dónde iba con esas palabras. Así es. En verdad, te haríamos pasar por alguien y usar esa oportunidad para infiltrarte en la secta. Naturalmente, la premisa es que tendrás la capacidad de atraer su atención durante la competencia de la secta interna, explicó Ann. Mientras hablaba, miró a Lee Junmu. Después de una observación cuidadosa, un ligero indicio de asombro apareció en su rostro. Parece que mis preocupaciones son innecesarias. El desarrollo de tu fuerza supera con creces nuestros mejores escenarios. Por lo tanto, siempre que esté de acuerdo con este asunto, no debería haber ningún problema. Ann miró a Lee Junmu con una mirada firme. Claramente, ella sabía sobre su fuerza original, y también sabía que él había estado cultivando en reclusión en un patio en Wale Island. Pero ella no esperaba que en menos de 10 días, su fuerza alcanzaría este nivel. Capítulo 459. Subestimado. Independientemente de si Lee Junmu poseía suficientes píldoras vinculantes de flujo, definitivamente no sería capaz de romper los cuellos de botella del mundo de origen si no tuviera suficiente fuerza física. Por lo general, la velocidad de cultivo de un cultivador estaba restringida por el cuello de botella de su carne. Pero Lee Junmu no estaba restringido por este rule porque hace unos meses su fuerza de la carne ya había cruzado el umbral de 50 bueyes necesarios para entrar en el reino experto de gran flujo. Sin mencionar siquiera cultivar los 16 puntos principales de flujo, incluso si cultivó todos los puntos de flujo restantes de una sola vez y alcanzó el gran círculo del reino experto en flujo, no sería ningún problema para él. Si no fuera por la falta de píldoras y tiempo de unión al flujo, se habría cultivado en un gran círculo de una sola vez y se habría convertido en un gran experto en flujo. Naturalmente, cualquier otro experto en flujo ordinario lo habría hecho si hubiera estado en la situación de Lee Junmu. Pero cualquiera que tuviera previsión nunca haría eso. Después de todo, ¿cómo podría alguien que no había cultivado los 108 puntos de flujo lograr algo? Lee Junmu tampoco fue una excepción. Si no cultivara los 108 puntos de flujo, su propósito para descender se perdería por completo. Después de contemplar la oferta por un tiempo, Lee Junmu preguntó sin rodeos. ¿Qué quieres que haga y qué necesito obtener de la secta?
Después de que te hayas infiltrado con éxito en la secta Dios del Origen y te hayas convertido en un discípulo formal, te ofreceremos una prueba, serpiente subterránea. Si lo apruebas, obtendrás las calificaciones para unirte a nuestra organización y convertirte en miembro, compartió sus intenciones mientras miraba a Lee Junmoo. ¿Qué? Nunca había esperado que ella realmente recomendaría que lo agregaran como miembro de la serpiente subterránea. Pero esto al instante planteó una pregunta sobre qué beneficios le daría eso. Después de pensarlo detenidamente, Lee Junmoo se dio cuenta de que esto sería un enorme beneficio para él. Después de todo, Serpiente Subterránea era una organización de primer nivel del mundo de origen. De hecho, era incluso conocido entre las organizaciones de primer nivel. Entonces, ¿quién podría atreverse a rechazar esta enorme oportunidad de elevarse al cielo de una sola vez? Como dice el refrán, ingresar a una organización grande era como obtener la sombra de un árbol grande debajo del cual una pequeña planta podía crecer en paz. Después de todo, mientras permaneciera solo, incluso si no fuera agradable de escuchar, lo más probable es que se convirtiera en polvo en Origin World. No importaba lo talentoso que fuera en tal situación. El talento no se consideraba algo importante en este mundo, ya que no faltaban talentos, sino falta de potencias. Solo aquellos que habían madurado y se habían convertido en potencias mismas obtendrían respeto en este mundo sin límites. En cuanto a los talentos que se desvanecieron, no fueron considerados como otra cosa que heces. Pero si Lee Junmoo acepta la oferta, su libertad estaría restringida. Después de todo, no había almuerzo gratis en este mundo, y por cada beneficio que tendría que pagar un precio. ¿Qué tendré que hacer después de eso? Preguntó sin dar ninguna respuesta específica. Necesitarás trabajar duro para convertirte en un discípulo central de la secta Dios del Origen y obtener la confianza de la secta. Después de eso, deberás investigar un objeto antiguo. Si tiene éxito, su posición en nuestra organización aumentará de inmediato. Pausó por un momento, luego habló en contra como si acabara de recordar algo. Oh, lo olvidé. Debido a que la sede principal considera que este asunto es muy importante, si está de acuerdo, siempre que pueda ingresar a la secta, se convertirá en miembro de rango plateado. Y si logras cumplir esta misión, serás ascendido a un miembro con rango de oro. Hierro, plata, oro, platino, oro negro. Estas fueron las 5 clases en las que se clasificaron todos los miembros de Serpiente Subterránea, al igual que los clientes. El hecho de que Lee Junmoo obtuviera el rango de plata desde el principio en realidad podría considerarse como un alto punto de partida. Pero estaba convencido de que definitivamente no había almuerzo gratis en este mundo. Entonces, ¿por qué la pequeña señorita frente a él le daba una oportunidad tan grande? ¿Cómo podría su organización tener tanta confianza en mí, casualmente acogiéndome como miembro? Lee Junmoo preguntó con calma. Sin resolver completamente todo, incluso si los beneficios proporcionados por la serpiente subterránea fueran aún más enormes, todavía no tomaría una decisión casualmente. Pero en verdad solo estaba haciendo una posición final. Desde el momento en que Anne le informó sobre el asunto de la serpiente subterránea espiando a la secta Dios del Origen, ya sabía que no tenía otra opción. Aquellos que eran débiles no tenían derecho a elegir, pero aún así quería saber por qué Serpiente Subterránea estaba dispuesta a ganar un nuevo miembro tan casualmente. No podía creer que una organización de primer nivel fuera tan fácil. Muy simple, eres un extraño. Nuestra organización otorga gran importancia a los forasteros con potencial. Han sonrió, pero sus palabras golpearon a Lee Junmoo como un trueno de 12º grado. Aunque tenía la sensación de que la identidad y el origen de los descendientes no estaban ocultos a la serpiente subterránea, todavía era un shock escucharlo decirlo tan directamente. Su identidad repentinamente expuesta lo hizo sentir como si alguien hubiera agarrado sus puntos débiles. Además, después de nuestra observación en los últimos 2 días, se ha descubierto que usted es el extraño con más potencial, uno al menos varias veces mayor que el grupo de personas que nos pidió que investiguemos. Además, usted ha sido un excelente cliente de nuestra sucursal, por lo que decidimos recomendarlo para esta oportunidad, dijo Anne con un toque de sinceridad. Lee Junmoo de alguna manera entendió sus intenciones. Parecía que la rama de Wall Island lo había recomendado con un toque de buena voluntad para que pudiera convertirse en un nuevo miembro de su rama. ¿Serpiente del inframundo también acepta a otros forasteros? Preguntó con algo de curiosidad. Obviamente. La organización absorbe a los que están dispuestos y que están calificados. Después de todo, además de ser miembros de nuestra organización, también son clientes valiosos, explicó Anne.
Si la relación entre los extraños es la de los enemigos mortales, entonces, ¿cómo trataría la organización este problema? Lee Jun-mu hizo la pregunta más crucial. Eso no es de nuestra incumbencia. Les permitiríamos resolver sus problemas y mantener al vencedor. Muy bien, estoy de acuerdo. Finalmente, Lee Jun-mu dio su consentimiento. Había adquirido un poco de comprensión sobre el funcionamiento interno de la serpiente del inframundo. Hablando francamente, era similar a una enorme corporación multinacional. La naturaleza de la relación entre los miembros y la organización no era unilateral, sino un tanto colaborativa. Dicho esto, a esta organización no le importaban los orígenes de Lee Jun-mu. Parecía que no le daba mucha importancia a la amenaza de otros mundos y, por lo tanto, trataba a los descendientes casualmente. Dada la actitud de la serpiente del inframundo, Lee Jun-mu podría adivinar la actitud de los poderes máximos del mundo de origen hacia los descendientes. Anteriormente, temía que si se revelaba su identidad como descendiente, las consecuencias serían graves. Pero claramente, esta era solo su estrecha visión del mundo. Era como una rana en un pozo que nunca había visto el mundo. Era alguien que creía que poseía un tesoro precioso que necesitaba ser ocultado, pero en realidad, ese tesoro precioso no era nada especial cuando se colocaba en el vasto mundo. Al menos no era un tesoro que a la gente le importara. Lee Jun-mu había obtenido la disposición general de los escalones superiores de Origin World, pero no incluía las sectas como Blue Moon Sect. Por eso, era mejor para él ocultar su identidad como descendiente si quería mantenerse a salvo. Naturalmente, solo Lee Jun-mu sabía que aunque la organización gigantesca poseía un poder enorme, todavía lo subestimaba. Como necesitaba encontrar la sombra de un árbol grande, no le importaba si lo ganaba por elección o no. Independientemente de cuántos beneficios proporcionó el gran árbol, él mismo decidiría qué hacer con él. Así, Lee Jun-mu se convenció de su decisión. Tampoco tuvo muchos problemas con la recomendación de ingresar a la serpiente del inframundo. Se mezclaría entre sus filas hasta que fuera necesario como una víbora. Capítulo 460. Secta Sur Profunda Infiltrante. En el continente medio, en una montaña en la remota parte occidental de las montañas del sur, había una montaña llamada Nanmi. Estaba situado en el otro extremo de la cordillera. En este día, se iluminó un canal de teletransporte simple y tosco al pie de la montaña Nanmi, y un joven que llevaba una espada en la espalda salió. Ah, hermano mayor Qingyan, has regresado a tiempo. Dos discípulos externos que custodiaban el canal de teletransporte inmediatamente reconocieron a Lin Qingyan que había salido. Sí, he regresado, respondió Lee Jun-mu con una expresión inexpresiva. Así era, Lee Jun-mu había asumido la identidad de un discípulo interno de la 21ª región residencial de la profunda secta del sur. Se llamaba Lin Qingyan, un nombre con el que estaba bastante familiarizado. Era el nombre del hermano muerto de Lin Yuerou. Obviamente, el Lin Qingyan a quien Lee Jun-mu estaba personificando no era un desperdicio como el hermano de Lin Yuerou, porque esta persona era un ocupante de la primera habitación de la 21ª región residencial. Puede ser una ligera exageración, pero se podría decir que este Lin Qingyan ya había ganado fama incluso sin ser un discípulo central de la profunda secta sur. Bueno, entonces cuídate, hermano mayor Qingyan. Esperamos que no tenga rival en la gran competencia de este año. Los dos discípulos de la guardia llovieron alabanzas suntuosas mientras Lee Jun-mu se marchaba, pero una vez que se perdió de vista, uno de ellos ya no pudo controlarse y comenzó a maldecir. ¿Qué broma? ¿Qué clase de dios cree que es? Siempre con la cara ceñuda y ni siquiera mira a las personas a los ojos. El otro guardia sacudió la cabeza y le dijo a su compañero. Muy bien, eso es suficiente. Incluso si usted abusa de él sigue siendo la persona más poderosa de una región residencial, por lo que es normal ponerse al aire. Somos solo discípulos externos, así que, naturalmente, no se molestará con nosotros. Debemos trabajar más duro. Aunque Lee Jun-mu estaba bastante lejos, todavía podía escuchar la conversación entre los dos sin perder ninguna palabra con su aguda audición. Su conversación hizo que las comisuras de la boca de Lee Jun-mu se elevaran ligeramente. Parecía que los rumores sobre que Lin Qingyan nunca se preocupaba por los demás y que siempre fruncían el ceño eran ciertos. Como se hacía pasar por esta persona, era importante para él interpretar el papel con seriedad. Lee Jun-mu sonrió para sí mismo mientras miraba a la montaña Nanmi. En realidad, no era solo una montaña enorme, sino que era parte de una tierra montañosa en la parte occidental de la región sur.
Toda la región montañosa de Nanmi contenía 109.765 montañas conocidas, cada una de las cuales tenía un maestro. Esa cordillera podría describirse como 100.000 cordilleras. A diferencia de la exageración en la ficción, era una auténtica cordillera de 100.000 montañas. El canal de teletransporte en el pequeño pueblo del que acababa de llegar Li Yunmu era un asentamiento de descanso para los discípulos externos. En tales aldeas, aparte de los familiares de los discípulos de la profunda secta del sur, muchos discípulos externos también se habían establecido. La simple secta del sur profundo controlaba más de 100 de esas aldeas. Según se informa, la secta Dios del Origen se encuentra en las profundidades de esta región. Mientras escalaba la cima de la profunda secta del sur, Li Yunmu seguía murmurando para sí mismo. Naturalmente, estaba hablando con el sistema. Mientras subía la montaña, ocasionalmente se encontraba con algunos discípulos que bajaban. Cuando la mayoría de ellos vieron regresar a Lin Qingyan, miraron con asombro. Pero muy pocos de ellos lo saludaron. La mayoría simplemente se apresuró en su camino con una expresión cambiada. Se podría decir que las relaciones de Lin Qingyan con las personas de la secta profunda del sur fueron más que pobres. Pero a Li Yunmu no le importó. Como se hacía pasar por Lin Qingyan, cuantas menos personas contactara, mejor para él. Es probable que la señorita An haya elegido a Lin Qingyan para ser reemplazado por Li Yunmu precisamente por esta razón. Lin Qingyan cultivó un extraño método de cultivo que tuvo un efecto formidable en su fuerza física. Sin embargo, también trajo algunos cambios sutiles en el temperamento del cultivador que se entrenó en él. Por lo tanto, Li Yunmu no tenía que preocuparse mucho por su apariencia o acciones. Sin embargo, todavía tenía una barba meticulosamente recortada y largas cejas mientras siempre llevaba una expresión inexpresiva. Adornaba un vestido cian que siempre llevaba Lin Qingyan y llevaba una gran espada en la espalda. Con eso, incluso si hubo algunos cambios en su apariencia, los compañeros discípulos de la profunda secta del sur todavía lo trataban como Lin Qingyan que había regresado. Naturalmente, aún así, hacerse pasar por un discípulo de una secta del mundo de origen no fue fácil. El mayor problema fue el mosaico de identidad. Incluso si alguien tuviera todo tipo de habilidades, es posible que aún no pueda hacer una ficha de identidad falsa. Independientemente de si era para que se les asignara una habitación en regiones residenciales o para utilizar canales de teletransporte o puntos de contribución, todos ellos necesitaban el mosaico de identidad personal. Sin los métodos adecuados para tratarlo, cualquier imitador quedaría expuesto rápidamente. Pero esta trampa final también fue tratada por la poderosa serpiente subterránea. ¿Quién sabía qué método había usado An? Pero a Li Yunmu se le había proporcionado el mosaico de identidad de Lin Qingyan. Aunque no podía fingirlo para siempre, ya que solo funcionaría durante 10 días, esos 10 días serían suficientes para él. Después de todo, Li Yunmu no tenía planes de quedarse en la profunda secta sur por más de 3 días. Esta secta de tercer nivel era solo un trampolín para él. En poco tiempo, Li Yunmu regresó a la primera habitación extremadamente familiar en la 21ª región residencial e inmediatamente cerró la puerta. Al instante, la noticia de que Lin Qingyan regresó 2 días antes de que la competencia de la secta interna se extendiera como un reguero de pólvora a través de las 36 regiones residenciales de la profunda secta sur. Algunas personas estaban preocupadas mientras que otras estaban ansiosas. La noticia de que Lin Qingyan había desaparecido durante muchos días regresando hoy causó un ligero disturbio en la profunda secta del sur, pero nada más. Li Yunmu se quedó en su habitación con el pretexto de cultivar en reclusión mientras esperaba que pasaran los próximos 2 días. Con algo de tiempo en sus manos, volvió a usar el líquido medicinal. Sintiendo las pequeñas transformaciones debido al poder medicinal que impregna su cuerpo, Li Yunmu no pudo calmarse. Estaba seguro de que la razón detrás de la energía de flujo en su cuerpo que cruzaba el límite universal era precisamente por la técnica de punto de flujo de nutrición meridiana. Aunque la cantidad de poder medicinal que absorbía todos los días era muy pequeña, su cultivo definitivamente se volvería más formidable si no se saltaba ningún día. La fuerza de flujo de energía de Li Yunmu superaría a la de los cultivadores en el mismo nivel. Además, cuanto más cultivara esta técnica, mayor sería la disparidad entre ellos. Con el tiempo, podría alcanzar un grado aterrador. Toc toc. Antes de que hubiera pasado un día, alguien tocó el letrero afuera de la puerta. Gracias por escucharnos. Si quieres adelantarte al vídeo síguenos en Wattpad. Si te gustó no olvides dejarnos tu like y suscribirte. Esperamos sus comentarios. Gracias.